allá, ¿no? Yo aquí, tú ahí, aquí, tú. Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del Grupo Editorial Sial Pigmalión tenemos el placer de darle la bienvenida al acto de presentación de una nueva obra de nuestro nunca bien querido y ponderado José Menéndez. Efectivamente son ya 10 libros los que hemos tenido el placer, la satisfacción de poder alumbrar dentro de las colecciones de nuestro grupo que alberga 2 sellos editoriales, Sial Ediciones y Pigmalión Edipro. 10 libros muy diferentes, porque comenzamos con su aventura africana, con Los últimos de Guinea, continuamos con una serie de libros, de relatos, hay también alguna historia muy peculiar y hemos seguido con la tradición de reunirnos pues una vez al año, casi una vez y media al año, porque tenemos un autor muy prolífico que va coleccionando hijos de tinta y papel con asiduidad y con eficacia, porque además Pepe tiene lectores y sabe conectar con ellos perfectamente. Por eso, pues es un gran placer el poder estar aquí para celebrar la aparición de una nueva obra, Ni Adán ni Eva. Y me van a permitir que pues agradezca a la institución que nos acoge, a la Fundación Universitaria Española, que nos permita reunirnos para celebrar este nuevo nacimiento, este nuevo alumbramiento de José Menéndez. La institución, para quienes no la conozcan, alberga un magnífico fondo documental, una excelente biblioteca, y aquí han desarrollado sus trabajos de investigación muchos profesionales que bueno, pues han dado prestigio y siguen dando lustre a la Fundación. Quiero agradecer a su presidente, a don Gustavo Villapalos, y al resto de trabajadores que nos permitan reunirnos aquí periódicamente para presentar libros especiales, como el de esta tarde. Igualmente, como es habitual, José está magníficamente bien acompañado. Es un hombre que concita el interés de sus lectores, pero también es un hombre que se acompaña siempre estupendamente de bellísimas e inteligentes señoras. Y hoy no podía ser menos. Por eso tenemos un trío de damas magnífico, que como ven hace juego con el autor. Quiero darles la bienvenida y agradecerles su participación en este acto y voy a comenzar por Alicia García Olves. Alicia es también autora de nuestro grupo editorial, es una mujer polifacética, cirujana plástica, profesionalmente ha dedicado a la medicina pues una parte importante de su vida, pero en un momento dado descubrió también esa vena creativa y desde entonces pues desde que decidió publicar una obra en la que había trabajado durante casi 20 años, pues existe una vinculación, un hermanamiento con nuestro grupo editorial y también a nivel personal que nos hace considerarla de la familia. De hecho, nosotros hablamos de la gran familia Sial Pigmalión y ella es una pieza importante. Pero es que además, en este caso, Alicia ha sido la prologuista del libro. Y a pesar de que ella misma acaba de publicar una nueva obra, de que ha estado inmersa en tareas muy distintas, pues tuvo tiempo, encontró tiempo para poder hacer un magnífico prólogo, una invitación para zambullirse en la lectura de esta obra. Gracias, Alicia. Igualmente tenemos el placer de recibir a doña Pilar Torrobia, periodista, psicóloga, pero está aquí porque además también tuvo una vinculación pretérita con Pepe, puesto que fue directora de la revista Pausa, si no me equivoco, en la que colaboró también José Menéndez. Por tanto, es un entronque con esa otra faceta de Pepe, de periodista, de colaborador de distintos medios, y seguro que nos van a hablar de esa etapa. Además, creo que Pilar le va a hacer una pequeña interview, ¿no?, para poder alumbrar, para poder sacar, para poder desvelar claves importantes de su faceta creativa y, ¿por qué no?, de otras facetas profesionales.
Igualmente tenemos el placer de dar la bienvenida a Pilar Moreno. Pilar pues, es abogada, de alguna forma representa pues, otra de las patas de la mesa en la que ha apoyado profesionalmente su vida Pepe, como letrado, como magistrado, como registrador de la propiedad. Y nuestra joven abogada, pues además es una especialista en banca privada. Ha dicho que si alguien de ustedes quiere hacer inversiones sustanciosas e importantes, tiene que hablar con ella después del acto de presentación. Pero hoy está aquí en calidad de lectora y nos va a dar también su visión, su punto de vista sobre estas historias, estos ni Adán ni Eva, que son los relatos que alberga este libro. No llevan todos ese título, por supuesto, pero de alguna forma están hermanados por ese título. Y yo quiero agradecerle a Pepe, como en ocasiones anteriores, su fidelidad. Él, que es un autor prolífico, él que es un autor conocido, prestigioso, que podría elegir cualquier editorial para seguir publicando sus obras, pues ha querido, de alguna forma, dejarnos su legado literario, porque además de esta faceta de creador literario, él tiene en su haber numerosísimas obras profesionales sobre su pasado profesional, concretamente, como decíamos antes, como letrado, como magistrado y como registrador de la propiedad. Pero el fondo bibliográfico literario, pues tenemos el placer de albergarlo dentro de nuestras colecciones. Además, en diferentes colecciones, cada uno de sus hijos, como ven ustedes, tiene una apariencia distinta, aunque todos tienen un aire de familia. Además, en este caso, pues también es reincidente la persona que nos ha dibujado, que nos ha perfilado pues la imagen de la cubierta. Es una ilustradora fiel a Pepe y también, aunque no está aquí, Ana Pardo, pero hay que recordarla porque los últimos libros de Pepe han ido ilustrados, tanto en la cubierta como en la contracubierta, al igual que en el interior, por dibujos muy sugerentes, muy divertidos, que encierran un poco la amiga de algunas de las historias de estos libros, que retratan además muy bien el sentido que le quería dar Pepe a dichas historias o a los personajes que aparecen reflejados en estas viñetas, en estas ilustraciones. Nada más. Les agradezco, por supuesto, su presencia, porque sin ustedes nada de esto tendría sentido y sin más dilación podemos... Pepe es un hombre muy solicitado. Por eso vamos a pedirle a su primera presentadora que tome la palabra y a ustedes les pido un fuerte aplauso para recibir a Alicia García Olves. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia aquí. Yo creo que la mayoría ya conocen a José Antonio Menéndez Hernández, pero por si hay alguno que todavía no le conozca, es un insigne escritor del que tenemos el honor y el orgullo de sentirnos amigos y compañeros de letras. En esta ocasión, este libro a mí me ha sugerido una especie de viaje por una hemeroteca, porque él es periodista y desde luego sabe muy bien escribir. Me ha recordado a veces las columnas que escribía, por ejemplo, César González Ruano, o Jaime de Campmany, o muchos otros buenos. Él, con su faceta, o mejor dicho, sus muchas facetas de jurista, de periodista, de turista y de registrador de la propiedad, nos va haciendo un repaso cada día, una columna en un periódico en la cual nos escribe todas sus vivencias, sus pensamientos, anécdotas, y nos da un repaso interesantísimo por todas esas vivencias que ha tenido a lo largo de su vida. Tiene aquí muchas y muy variadas, 33 capítulos. En cada uno de ellos podemos encontrar cosas de muy diferente índole.
como muchas de ellas son un canto a la justicia, una queja contra las cosas que tienen podrida ahora mismo la sociedad, la corrupción, muchos otros detalles negativos de nuestra sociedad, como por ejemplo pues el fraude. Aquí hay el primer capítulo que habla del acta notarial. Hay algunas frases muy curiosas y muy interesantes que él dice que además dentro de la seriedad de los temas siempre nos hacen sonreír, porque tiene mucha agudeza para describir muchas cosas. Y en este primero hay una frase que a mí me ha llamado la atención que dice que el que a dedo nace, a dedo muere. Eso es muy interesante y muy curioso y hay que tenerlo bien en cuenta. Tiene otras anécdotas más personales, curiosas, siempre las pone en boca de otras personas. Esas otras personas son las que escriben los artículos de los periódicos, él nunca se pone de protagonista, es una persona muy modesta, tiene su pelín de timidez que hace que él no se ponga de protagonista, pero todos sabemos que esas cosas le han pasado a él. Entonces tiene aquí el de Sin Novedad, el oficial de guardia que da la novedad a los dos jefes de Estado en el pase de revista de las tropas. Te habla también de los libros, que solo se compran los libros de los famosos, y cómo cuando uno se va a la feria del libro hay unas colas tremendas para el último cantante de moda, para el último futbolista de moda, para personajes así muy conocidos, pero luego hay otra serie de muy buenos escritores que tienen muy difícil la venta de los libros. Tiene un artículo que a mí me ha llamado mucho la atención, es el de la pena de muerte. Y ahí, con mucha valentía y en boca siempre de otro personaje, hace las alegaciones y los razonamientos jurídicos para abogar por la pena de muerte en determinados casos. Este capítulo es muy serio y muy interesante de leer y yo, desde luego, estoy muy de acuerdo con él en esos casos. Tenemos títulos en los que se habla de la especulación, del medio ambiente, otros más ligeros, más entretenidos, más divertidos, como el del horóscopo, las falsedades de los horóscopos, nos habla ese es muy entretenido, más alegre, más divertido. Los comentarios sobre el rock contra la música clásica en el capítulo que llega a Bacá. Bacá es evidentemente un conjunto de rock, y las cantidades de gente joven que va a ver este conjunto de rock, pues no se ven desde luego en conjuntos en el Auditorio Nacional de Música, por ejemplo, donde haga música clásica. Hay otro que se llama La otra alternativa, que cuenta una anécdota de Maurice Chevalier cuando vino a Baleares, y entonces él decía que ser viejo no es bueno, pero la otra alternativa es peor, evidentemente. Luego habla de los delitos de guante blanco, en los cuales hace mención a un famosísimo abogado que todos conocemos y que él no pone el nombre, por lo cual yo no lo voy a decir, y en el cual este famosísimo abogado hacía alusión a una ley romana, que era la Poetelia Papiria, pero que la indica mal y lo hace de una manera engañando al público que le estaba escuchando, y Pepe Menéndez sabía perfectamente que no se podía aplicar esa ley en ese momento porque estaba ya derogada y que no venía al caso, pero precisamente por su muy buena educación, mucho más que la del otro abogado, pues no quiso ponerle en evidencia y no quiso hacerle ver que estaba completamente equivocado, porque hubiera sido el ridículo y el descrédito del famoso. Así habla también, pues va mezclando unos artículos con otros,
te habla del enigma de la suerte, hablando de la lotería. El capítulo que da título a este libro, Ni Adán ni Eva, se refiere a la televisión y a los programas tan poco adecuados que se pueden ver y que tienen el alcance para los niños, para los menores, muy negativo. Y entonces, ¿cómo hace una crítica bonita, pero crítica contra esa televisión tan poco adecuada? Otra cosa también entretenida y divertida es cuando comenta las formas en las que ahora se les da la nacionalidad española a los extranjeros, con unas preguntas tan absurdas y tan ridículas que cualquiera de nosotros aquí, desde luego, ninguno conseguiríamos la nacionalidad española, eso seguro. Entonces, cuenta ahí una serie de estas preguntas que son, francamente, para reírse o para llorar, no se sabe. Habla también de cosas muy modernas, porque él mezcla cosas antiguas, cosas modernas, de toda la época. Ha sacado aquí una serie de artículos periodísticos de una gran cantidad de tiempo. Habla del chavismo, de Maduro, de la represión de los periodistas, del periodismo, de la huelga, las oposiciones, otros comentarios como las despedidas a determinados personajes famosos, cada uno por cosas muy distintas, como pudieron ser Franco, Gabriel García Márquez o la duquesa de Alba, y hace unos comentarios sobre la cantidad de personas que de una forma voluntaria y sin el menor tipo de presión fueron aguantando aquellas colas para dar el último adiós a estos personajes. No quiero irme mucho porque si no, no voy a dejar para hablar a los demás, pero en fin, habla también de la masonería, de los sobornos. Hay unos detalles que también me han gustado mucho cuando él estuvo en Guinea o cuando estuvo en Honduras, en sus muchísimos quehaceres profesionales, cuando era registrador de la propiedad, y entonces cuenta los privilegios que se le daban a los nativos en Guinea para ir en contra de personas que critican la colonización española en aquellas tierras, y todo no fue tan negativo, y él tiene cosas muy positivas que aportar en este sentido, y ahí las cuenta. Habla de la libertad de pensamiento, el secreto de pensamiento, que es muy interesante, lo que él dice, que los poderes políticos, esa es una frase muy interesante también que él tiene, se preocupan mucho de proteger el secreto del pensamiento, pero no se preocupan de qué nos viene dentro a través de los medios de información, cuáles son las cosas que nosotros recibimos, que muchas veces son nefastas. Y hay una forma muy interesante que uno tiene que pensar en ese capitulito. Y bueno, habla también de una cosa también, dentro de lo que va mezclando las cosas serias con las cosas divertidas, los celos póstumos, es un capitulito muy gracioso, muy simpático, con la sinvergonzonería de algunas personas, las creencias, los mitos que hay todavía en la Guinea, con una mujer que creía todavía determinados, que existía el hombre tigre, se llama el hombre tigre. Y bueno, no quiero... hay otras frases también muy interesantes en el capítulo 32, el de la renuncia preventiva y la corrupción, que es un tema muy interesante, que recomiendo que se lea. Pero como siempre hace al principio esa narrativa tan bonita, descriptiva de los paisajes por donde va, de los sitios, con una serie de detalles muy graciosos, pues cuando empieza a describir Malasia, dice que la hiedra cubre 1/3 de los pilares de un puente como si llevaran medias botánicas. Entonces, cada vez que uno va leyendo esas frases, la verdad es que es muy simpático y muy agradable. Y no quiero ya decir más cosas porque si no me voy a alargar demasiado. Pero
enhorabuena, Pepe, y por favor sigue dándonos gusto con estas cosas que tienes tantísimo para contarnos, tienes mucho y alárgate más en las cosas, porque a veces se queda uno que quiere más, quiere saber más y nos dejas con la miel en los labios. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Me parece que este se ha lanzado al agua directamente. Por cierto, hablabas de un abogado que aparece en la obra. Es un abogado que fue director de un banco, presidente de un banco, y que luego fue encausado y encarcelado, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Es que tenía mis dudas, pero como en el retrato que ha hecho Ana Pardo, pues parecía que tenía cierto, en fin, cierta similitud en cuanto a rasgos físicos, pues por eso te preguntaba. Bien, gracias por hacernos ese análisis de tu lectura, Alicia. Gracias de nuevo por el prólogo. Y ahora, pues, tenemos el placer de hacer la palabra a Pilar Torrubia, que, insisto, va a hacer una especie de interview con Pepe, tête a tête, pero antes de que comience le demos un aplauso, ¿les parece? Bueno, ha estado fenomenal lo que nos ha contado Alicia, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Basilio, por tu presentación y muchas gracias, Pepe, por invitarme a esta mesa. Mira, lo primero que quería preguntarte es ¿qué recuerdas de la revista Pausa? Bueno, a mí me sorprendió mucho. Yo soy bastante despistado. Notarios y registradores sabían de la existencia de la revista y yo, como siempre ando en las nubes, no me había enterado hasta que un notario, Gonzalo de Liria, muy amigo mío, un día nos encontramos en la calle Luchana y me dice, oye, ¿a ti que te gusta escribir? ¿Por qué no escribes en Pausa? Y digo, ¿y eso qué es? Y dice, pues es una revista que dirige Pilar Torrubia y que colaboramos generalmente notarios, registradores, fundamentalmente. Entonces, cuando me enteré, yo escribí una carta a Pilar enviándole una primera colaboración pensando que a lo mejor la querría publicar. Y ahí empezamos, ¿verdad? Y ahí empezamos con una colaboración que era Fiesta y Balele, que era preciosa, de Guinea, con una fuerza vital, que por cierto en este libro también la tiene, ¿eh? Pero mira, también te quería preguntar una cosa. Tú que has viajado por todo el mundo, que además llevabas a toda la familia, que has trabajado en Guinea, en Honduras, que has hecho un montón de cosas que no se corresponden al prototipo de registrador. ¿Cómo fuiste capaz de sentarte delante de una silla tantísimo tiempo para aprobar una oposición como la de registros? En realidad para mí fue una tortura, porque siempre me ha gustado mucho ir a los sitios, moverme y tal, y yo creo que fue fundamental para mí leer un libro que había un preceptor húngaro, un obispo húngaro, que se llamaba Tihamer Tóth, que tenía un libro que se llamaba El joven de carácter, y ahí daba constantemente consignas para vencer los momentos de debilidad, y yo quise ser como los modelos que ponía Monseñor Tihamer Tóth, y por eso, aunque para mí era como una cárcel estar estudiando, porque mi padre me decía, te vas a volver loco, media hora para comer y los demás seguían comiendo, media hora para cenar y yo me iba, y un cuarto de hora para desayunar como mucho, y mi padre decía, te vas a volver loco, ¿verdad? Es que si no, no voy a aprobar. Pero fue como una cárcel, pero afortunadamente salí de la prisión. Sí, y de todas maneras también eres periodista. ¿Nunca tuviste la tentación de cambiar una por otra? No podía tenerla porque tenía 6 hijos y de periodista no los hubiese podido mantener como he querido que viviesen. Sí. Y entonces, para ti la escritura, ¿qué ha sido? ¿Una vocación, una obsesión, una terapia? ¿Qué ha sido? La escritura, yo cuando hacía viajes, por ejemplo, he estado destinado en Canarias y venía los fines de semana a Madrid, en Cataluña he estado destinado en la periferia porque me gusta mucho el mar y todos los fines de semana venía a Madrid. Y siempre en los aviones o en los trenes venía escribiendo. Era una necesidad que tenía, ¿sabes? Entonces escribía libros jurídicos, primero había pensado y luego los iba escribiendo, o cosas literarias, pero siempre he ido escribiendo en los trenes y en los aviones.
Mira, y hablando de Adán y Eva, de ni Adán ni Eva, ¿por qué elegiste este título? Yo normalmente, cuando tengo que ver cosas que me aburren, pero que tengo que hacerlas, por ejemplo, pues los detalles de los bancos o cosas, siempre pongo la televisión y así me autoengaño y me creo que estoy acompañado. Pongo la televisión y cuando empieza la publicidad inmediatamente hago el zapping y me voy a otro sitio. Y un día que estaba viendo unas cosas de unas cuentas y tal, viene la publicidad, cambio y desembarco en un programa que se llama Adán y Eva. Yo me quedé sorprendido. A las 10 de la noche se da un programa en que los protagonistas aparecen completamente desnudos, tatuados, allí incitándose para tener relaciones y tal y cual. Entonces aquello dije, esto es absurdo que se dé a las 10 de la noche, por lo menos que lo diesen a las 2 o las 3 de la madrugada. Y entonces, como Adán y Eva, tanto en la Biblia como en el arte siempre han aparecido cubiertos por una hoja de parra y estos van sin hoja de parra, es por lo que dije que no son ni Adán ni Eva. Y la que hace los dibujos, pues muy graciosa, ha hecho como si Eva estuviese jugando y quitándole a Adán la hoja de parra. Sí, pero no eso es lo que yo la dije, ¿eh? Mira, este libro que es autobiográfico en casi todo lo que dices, ¿es también autobiográfico en lo de las colas del adiós? ¿Has estado en la cola de la despedida a Franco, a García Márquez y a la duquesa de Alba? Pues lo curioso es que no estoy en ninguna de las tres. Lo que pasa es que, por ejemplo, las de Franco venía todos los días en los periódicos, de 4 en fondo, unas colas que duraban días enteros. La de García Márquez me he enterado por los periódicos y la de la duquesa de Alba también por los periódicos. Es que muchas cosas son autobiográficas, pero otras muchas son noticias. Por ejemplo, una vez estaba yo en Estados Unidos haciendo un recorrido por Nueva York, estos viajes que dan por la ciudad, y el del autobús debía tener pues alguna conexión comercial con los grandes supermercados y cada poco tiempo paraba, pues todo el mundo iba y a mí a comprar y a mí eso me aburre. Y entonces yo me quedaba leyendo el periódico y leo, por ejemplo, una noticia que decía local de palizas. Se veía una mujer hermosísima con un traje totalmente ajustado y un látigo. De cuero. Exactamente, un traje de cuero y un látigo. Y me entero por la noticia que practicaba el sadomasoquismo y que tenía 40.000 clientes en Estados Unidos. Ganaba unas cantidades extraordinarias. Entonces yo, por aquello que dice un filósofo, que todos llevamos dentro un santo y un demonio, pues se me ocurrió, muchas veces invento por noticias que ven los políticos, fabulo un poco. Y entonces se me ocurrió pensar que esta mujer era cruel en los actos amorosos, pero que era muy generosa con una hija que tenía subnormal. Y así me invento las historias, muchas veces por noticias que veo en los periódicos. Pues mira, es que precisamente eso es lo que te iba a preguntar, que cómo es la fuente de tu inspiración. Veo que es inopinada, aleatoria. Mira, otra cosa, ¿de qué te has arrepentido que no has hecho? ¿Qué es lo que no has hecho y te hubiera gustado hacer? Me hubiese gustado que siguiésemos teniendo colonias y si hubiese conseguido habría sido registrador de Filipinas, de Perú, de Colombia, porque a diferencia de la mayoría de mis compañeros que son más sensatos que yo, porque yo soy muy raro y permanece en muchos sitios en el mismo destino, a mí me gusta itinerar. Y entonces, si llegamos a tener colonias, hubiese ido a todas las que hubiese podido y estoy arrepentido, pero no por culpa mía. Claro. Mira, y ya para terminar, esto no es una pregunta, sino una afirmación que hago, que quiero que corrobores. Tienes otro proyecto, ¿no? Sí, estoy terminando otro libro, que no se asuste, que no lo oiga Basilio, que se va a asustar. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Ha sido una entrevista muy divertida y, efectivamente, el tema de las oposiciones debió marcar a Pepe, porque no en vano publicó el libro Los opositores, que es una novela corta o una colección de relatos sobre esta temática donde los distintos personajes, yo no sé si tienen tintes autobiográficos, pero seguro que se ha proyectado en alguno de ellos y en otros colegas que compartieron también
los avatares de las oposiciones y posiciones importantes como las que ha hecho Pepe. Bien, pues ahora tenemos el placer de hacer la palabra a nuestra presentadora más joven y, por supuesto, para ella también les pido un fuerte aplauso. Pilar Moreno, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Cuando José Menéndez me propuso estar aquí hoy interviniendo en la presentación de su nuevo libro, Ni Adán ni Eva, me pareció un halago porque es un hombre al que yo respeto y aprecio. No es la primera vez que disfruto leyendo alguna de sus obras y esta en concreto, bueno, pues la he leído intentando poder dar una opinión algo más profunda, ¿no? Ya que sabía que iba a tener la oportunidad de estar aquí. A él le conocí hace ya algunos años y siempre me ha llamado la atención la agudeza y la originalidad de su pensamiento. Toma muchas veces direcciones que a casi ninguno se nos ocurrirían y realmente tiene unos intereses muy amplios, ¿no? Está claro que todos conocemos ya a José Menéndez, su trayectoria, la han glosado aquí hace nada, ¿no? Como doctor en Derecho, licenciado en Ciencias de la Información, registrador de la propiedad. Bueno, la verdad es que en tan dilatada trayectoria profesional e incluso académica, incluso ha tenido tiempo de colaborar también con medios y encima ya escribir. O sea que nos tiene que contar también cómo le da tiempo a hacer tantas cosas. Utilizando el relato nos hace partícipes de su mundo, rebosante de cultura, de música, de paisajes, la impronta del derecho y la descripción minuciosa que hace siempre de la realidad. Hasta que no llegué al relato titulado Ni Adán ni Eva, no entendía el porqué del título, ya nos lo ha contado él. A mí me parece, bueno, pues una muestra de la crítica social que con un toque de humor hace el autor en varias ocasiones. Yo creo que es un hombre demasiado culto, con demasiado buen gusto, como para no parecerle chocante que a una hora normal en televisión pues, puedan aparecer en cueros, eso sí, bien tatuados, como ha dicho, emulando a Adán y Eva, pues estas personas, ¿no? Entonces, ni Adán, ni Eva, ni hoja de parra, ni paraíso, ni nada. En palabras del autor, un cúmulo de imágenes perecederas que no tratan de llenar el cerebro, sino de dejarlo más vacío. Creo que él se revela justo frente a eso, frente a la chabacanería y el embrutecer a la ciudadanía, ¿no? Que es lo que desgraciadamente se lleva mucho. El autor es consciente de que se lee poco, como nos decía Alicia, y solo tienen gran demanda los autores de bestsellers y las mujeres que escriben libros eróticos. No hay tiempo para leer con el fútbol, conciertos de rock, televisión, móviles. Y por tanto, José Menéndez aboga por la lectura, pues abandonar los libros, como dice él, es desterrar toda cultura y el pensamiento de muchos siglos. Esta exaltación de la cultura y del libro que hace él se conecta con la libertad de expresión y pensamiento, que es otro de, yo creo, de los pilares de esta obra, ¿no? Hay varios relatos como Sofocar el periodismo o La libertad de pensamiento, donde queda claro que debe potenciarse la libertad de expresar el pensamiento. Y es una pena porque, siendo el pensamiento la cualidad más prodigiosa que tenemos, es, sin embargo, la que con más frecuencia minimizamos. Está claro que no es su caso, y nos lo demuestra con este abanico de relatos en los que también, bueno, trata el tema político, criticando el favoritismo, la vergüenza de la política y el amigo, o la política a los que van muchos con pretensiones de medrar, con el deseo de servirse de España y en vez de servir a España. Decía Machado, converso con el hombre que siempre va conmigo. Con José Menéndez, aparte del hombre, va siempre el jurista y va dejando su huella en varios relatos, como bien nos decía Alicia. Resultan apasionantes por su colorido, precisión y belleza las descripciones que el autor realiza continuamente de la naturaleza, paisajes de aquí y de allá, viajes, recuerdos, músicas, memorias. En el relato Benidorm 1962, José Menéndez describe a un niño con ojos de girasol. Miran en todas direcciones con prisa, ansiosos de verlo todo, dice. Yo creo que el autor ha tenido esos mismos ojos desde niño y ahora tiene además
pues una visión que puede ir hacia atrás, la visión de la memoria que el niño casi no ha podido usar. Yo estoy convencida de que José Menéndez lleva muchos años observando en todas direcciones, viendo muchas cosas, y ahora recuerda o escoge entre tantas vivencias, personas, situaciones diferentes. Casi finalizando el libro escribe: los ojos son una de las pocas cosas que siempre trabajan, siempre están en activo, no hay ojos jubilados. Yo creo que vuelve el alma del autor a aparecer, ¿no? Porque con este libro, desde luego, que recomiendo por su fácil y entretenida lectura, demuestra que su mirada y él mismo siguen en activo y con la mente muy despierta. Así que muchísimas gracias por regalarnos otro libro y, bueno, pues que sea el penúltimo, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Pilar, por esa lectura aguda, inteligente y amena del libro y de las historias de Pepe. Bueno, como editor tengo que confesarles que trabajar con Pepe es muy fácil, porque él es una persona equilibrada, ordenada, y efectivamente cuando estamos presentando un libro ya te anuncia que tiene prácticamente escrito el siguiente y ya te vas concienciando de que, bueno, pues obviamente cuando termine el proceso de promoción de esta obra, pues tenemos que comenzar con el proceso de edición de la siguiente. Bueno, él es una debilidad nuestra, porque efectivamente le admiramos. Creemos que tiene una voz propia, un estilo muy peculiar y sus libros son de una tremenda originalidad. Es capaz de construir un personaje o generar una historia de cualquier vivencia, de cualquier experiencia, de una noticia que aparezca en la televisión o en cualquier periódico, pero además aderezándola con experiencias propias, con paisajes, como se ha dicho aquí, que construye, al igual que un pintor, dando matices específicos de esos lugares, del paisanaje, de las personas que los habitan, y construyendo, como digo, un mundo, una constelación literaria en la que nos invita a perdernos, pero siempre con un planteamiento, con un nudo y con un desenlace. Es cierto que a veces las historias pueden resultar breves, son relatos breves, de hecho, porque posiblemente querríamos que profundizase en ellas como si fuese una novela, es decir, dándonos más información, más matices, pero Pepe lo cierto es que es un personaje, porque él también encarna su propio personaje, un autor ecléctico, un intelectual sólido, como se ha dicho aquí, efectivamente, con múltiples lecturas, con una visión muy aguda del mundo, de lo que nos acontece a diario y, por supuesto, también con un gran conocimiento de sus profesiones. Él no es una persona que tenga una única profesión, ha repartido profesionalmente su tiempo entre la faceta registradora de propiedad y la faceta de jurista. Por tanto, como es además curioso, como intenta analizar el mundo, pero a través de esos pequeños detalles, a través de esa observación sistemática que hace del paisaje y del paisanaje, pues constantemente nos obliga a procesar acontecimientos y vivencias y a reflexionar sobre ellas. Por tanto, aquí efectivamente en este libro, al igual que en los anteriores, nos encontramos historias que ocurrieron o que él sitúa en el momento en el que estaba viviendo su etapa africana, en el momento en que estaba en Guinea Ecuatorial. Hay otras vivencias en las que nos invita a trasladarnos a Iberoamérica, por ejemplo a Honduras, donde también desarrolló una magnífica tarea, un trabajo encomiable, o otras en las que nos invita a viajar por el mundo. Igual que también se ha dicho antes, analiza hechos que nos zarandean, que nos conmueven, que llaman nuestra atención. A mí, concretamente, pues el que rescatase aquí el atentado contra la revista, ya que hemos hablado de medios en los que se intenta, de alguna forma, satirizar la realidad para hacerla más, ¿qué diría yo?, más asumible, porque a veces es difícil
el poder asimilar lo que nos está ocurriendo, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? El hecho de sacar los atentados de la revista Charlie Hebdo, pues a mí me ha parecido que le delata en esa modernidad a la que me refería antes, en ese intento por atrapar la actualidad, por ser notario. El que no lo ha sido, que ha sido casi todo, no ha sido notario personalmente, pues intenta ser notario y fedatario del mundo que le ha tocado vivir, tanto de etapas pretéritas como del mundo actual, un mundo loco, cambiante, un mundo desconcertante, pero que él, con su agudeza y su experiencia, es capaz de sintetizar, de simplificar, de ordenar, al menos dentro de sus propias historias. Por tanto, vamos a encontrar en sus libros ecos africanos, vamos a encontrar matices y coloridos de Iberoamérica, vamos también a ver el propio paisaje urbano que nos envuelve a todos y siempre con esa originalidad, con esa manera tan peculiar de analizar las situaciones y de construir, repito, personajes. Bien, es cierto que si se está basando en la realidad es más fácil construir sobre un arquetipo que existe, que el hecho de idearlo desde el comienzo. Pero, aunque conozcamos a esos personajes, algunos son personajes públicos, lo cierto es que les dota de peculiaridades, de características que les diferencian del modelo o del personaje que de alguna forma le ha sugerido al personaje literario que encierra en sus obras. Yo te quiero agradecer, Pepe, pues tu fidelidad, tu amistad, sobre todo tu amistad, la complicidad con la que hablamos de literatura y de vida. Quiero agradecerte que hayas confiado y sigas confiando en nosotros cada vez que tienes un manuscrito que él sí que los hace a mano, por tanto, son manuscritos que luego le pican a ordenador, pero él sigue escribiendo a mano con una letra perfecta, una letra enhiesta, derecha, rotunda, y generando además esas historias pues prácticamente de un tirón. Son muy pocas las correcciones, los tachones. Les cuento estas anécdotas en calidad de editor, porque es curioso. Algunos que somos correctores obsesivos o compulsivos, envidiamos la manera en que él concibe la historia y cómo ya la redacta en su manuscrito, en un primer manuscrito, pues prácticamente a la perfección. Simplemente hay algún cambio en la puntuación o algún sinónimo de alguna palabra que no le satisface cuando hace una lectura final. Por tanto, trabajar con él es relativamente sencillo y fácil. Digo relativamente porque también, al ser tan minucioso, nos obliga a los demás a hacerlo con sus libros. De ahí que si encuentran alguna rata no se la pueden achacar al autor, la tienen que achacar a los editores, porque él pule, cincela, corrige, revisa, hasta que dice, vale, ya está. En ese momento, pues todos respiramos porque de alguna forma su nuevo hijo de tinta y papel está ya en el proceso de nacencia, de nacimiento. Y han sido, pues, como decía antes, 10 las experiencias de estos nacimientos literarios y todas han resultado muy gratas, lo cual no es fácil. Les aseguro que trabajar con escritores a veces resulta muy complicado. Bueno, en cambio con Pepe todo es fluido, todo es muy agradable y por eso quizá ha sabido mantener la fidelidad de sus lectores, porque les facilita también historias con las que disfrutar, porque a veces consideramos que la literatura, la alta literatura, tiene que ser seria, trascendente, aburrida. Y José demuestra todo lo contrario. La literatura puede ser, como se ha dicho aquí, pues un medio de evasión, puede ser un hobby, puede ser una terapia. Y no hay que desechar la literatura como terapia, pero sobre todo tiene que enganchar al lector, tiene que transportarle a esos mundos que describe el creador y de alguna forma tiene que transformarlo, tiene que procurar que cuando termine de leer ese libro no sea el mismo, sino que haya adquirido matices, barnices o que se haya impregnado de lo que se narra en esa obra. Pepe lo logra, él es capaz de hacerlo y eso le consolida
como un magnífico creador, como un magnífico escritor. Escritor que se ha decantado por el relato corto porque realmente lo va depurando con gran facilidad, pero yo le invitaría a que iniciase el proceso de escritura de una novela. Yo estoy convencido que si se plantea el reto de hacer un novelón de 400, 500 o 600 páginas, este hombre es capaz de construirnos no una saga, sino prácticamente de reconstruirnos la historia de España y sus colonias, porque efectivamente las colonias son para él una experiencia. Yo creo que hay que comprender, ¿no?, que la experiencia de estar trasterrado, de alguna forma de estar trasplantado a lugares tan variopintos, ha configurado su carácter. José Pepe es un hombre de mundo, un hombre abierto, un hombre que no se asusta de nada, pero que critica aquello que considera que puede ser mejorado o aquello que, como también se ha dicho aquí, pues no responde al canon del buen gusto. Creo que es un analista, como decía, del mundo con capacidad de crítica y, lo que es más encomiable, con una gran autocrítica. Autocrítica porque es una persona perfeccionista, como hemos dicho antes, y que pule todo aquello que en su obra o en él mismo considera que debe cambiar. De ahí que confesamos una vez más públicamente nuestro afecto, nuestra amistad, nuestra gratitud y, sobre todo, nuestra amistad sincera, porque, sobre todo, Pepe se ha convertido, dentro de esa gran familia Sial Pigmalión, en una persona o en un personaje imprescindible como presentador, como prologuista, como escritor, como amigo y como persona. Por todo ello, Pepe, muchas gracias. Y ahora te pido que con esa magnífica oratoria de la que haces gala, pues ocupes este lugar y te enfrentes y te dediques a tus amigos y a tus lectores, que para eso hemos venido aquí esta tarde. Un aplauso para él. Como es lógico, lo primero es el párrafo de gracias. Gracias, en primer lugar, a la Fundación Universitaria, que ya nos acoge, como otras muchas veces. Ya tenemos varios trienios en los funcionarios, eso es importante. Tenemos varios trienios en la casa, en esta magnífica casa. Gracias a Basilio, que ya es el 10º libro que me publica. Como él habla de hijos de tinta y papel, pues ya tengo familia numerosa. En la época de Franco me hubiesen dado un premio. Bien. Gracias también a mis amables presentadoras, pues a Alicia, que es escritora de libros importantes, que además me ha escrito el prólogo y esta magnífica presentación. Muchas gracias. Gracias, Pilar Torrubia. Gracias, pretéritas, por cuando me publicabas en tu revista, y actuales por la presentación de hoy. Y gracias, Pilar, también por tu amable presentación y por el interés que has tomado. Y con 2 pilares, lógicamente, el libro debería salir bien. Gracias también a Ana Pardo, que hace desde hace muchos años los diseños de los libros. Además, tiene una originalidad tremenda, porque yo por teléfono la digo un resumen de 2 minutos de lo que trata cada relato, y ella elabora sin haber leído todavía el libro, elabora las portadas y las contraportadas fenomenalmente. En fin, gracias a todos ustedes por invertir 1 hora de sus vidas en estar aquí con nosotros. La presentación de un libro es como un aperitivo literario. Trata de abrir el apetito lector de la audiencia, pero no siempre puede cumplirlo, porque hay títulos que provocan suspicacias. Un amigo me llamó el otro día y me dice: oye, ¿eres ateo? Y digo, ¿por qué? Y dice, porque no crees ni en Adán ni en Eva, no crees en el Génesis. Digo, no, yo soy creyente. Lo comentaba con otro amigo que tengo, que es diplomático y está destinado en los Estados Unidos, y me dice, mira,
Si quieres, para saber si tu libro va a ser nocivo o no a los lectores, vamos a hacer una cosa. Lo enviamos al estudio psicosociológico de Pasadena, que tienen fama mundial, tienen un prestigio internacional por los diagnósticos que hacen. Lo mandamos allí y a ver qué dicen de tu libro. Me convenció, enviamos el libro y a los 15 días recibo la contestación. Yo me quedé sorprendido, porque en vez de referirse a la bondad o de mérito literario del libro, decía que el libro podía ser útil en varias adversidades de los lectores e incluso, como ha dicho Basilio, podía significar una terapia frente a ciertas dolencias. Yo me quedé asombrado. Sí, porque la lectura atenta de algunos relatos puede provocar un cambio, una mutación celular que haga que se consigan efectos neutralizantes de ciertos peligros. Entonces, por ejemplo, me decía, si algún lector se le ocurre hacer un turismo por los Balcanes, por Rumanía, por la antigua Yugoslavia, por Bulgaria, pues puede tener peligro con los lobos o con los hombres lobo. Porque, claro, si se le ocurre pasar en una noche de luna llena, a lo mejor empieza a sentir los rugidos, etcétera, etcétera. Y en ese caso hay un relato específico para ahuyentar a los lobos y a los licántropos. Dice, y me decían, no hay más que leer, por ejemplo, al premio Nobel búlgaro Elias Canetti, para ver cómo a los niños en Bulgaria se les asusta precisamente contándoles historias de lobos. No hacen como, por ejemplo, en los Países Bajos, que decían que viene el duque de Alba, en vez de decirles que viene el coco. Les asustaban con el duque de Alba. No, en Bulgaria con los lobos. Entonces dijeron, pues hay un relato que evita estos problemas. También me decían, en otras épocas más reposadas, la catarsis la producían las tragedias griegas. El ver aquellas pasiones volcánicas de los dioses, de los semidioses, de los héroes, de los humanos normales, pues desembocaban en aquellos finales trágicos, se producía la catarsis, la purificación de los espectadores, etc. Y dice el centro, no, pero ahora la catarsis muchas veces la provoca el fisco. Cuando llega la época de la declaración de la renta, mucha gente se siente agobiada, angustiada. Es como si creyesen que Hacienda tiene emplazadas todas sus baterías contra nuestros patrimonios y que van a provocar un desastre económico. Entonces la gente se agobia, se angustia. Pues me dicen, hay otro relato que precisamente en esas mutaciones que dicen celulares evita sentir esos agobios por la declaración de la renta. Luego me decían que hay relatos que favorecen las conexiones neuronales del cerebro y que evitan las alopecias mentales. En fin, me van diciendo, aquí hay otro relato, me decían, que tenía la virtud de disminuir los radicales libres. Y me decían, es compatible con cualquier otro tratamiento, se puede comer de todo, no hay que hacer un régimen especial, y lo mejor es tomarlo por las noches antes de acostarse de 11 a 12 de la noche. Y me demostraron tener un conocimiento incluso anecdótico de España porque dijeron, bueno, este consejo no es válido para los peninsulares, no para los canarios, porque como en Canarias hay muchas noches que no alumbra la farola del mar, porque no tiene gas, como dice la canción, pues entonces no se les puede exigir a los canarios lo mismo que a los peninsulares. Yo pensé, bueno, en realidad se puede poner un pórtico explicando qué relato es bueno para cualquier padecimiento. Y los sabios de Pasadena me dijeron, no, no es bueno, porque entonces cada lector irá concretamente al relato que le puede beneficiar y no va a leer el resto del libro. Es mucho mejor, a mí sí me lo dijeron, cada relato para qué es bueno
pero me aconsejaron que yo no lo diga, para que así el público tenga curiosidad de leer todo el libro. Y además lo remachaban diciendo, no solo es una cuestión crematística, es que además favorece la solidaridad entre amigos, porque si un amigo, por ejemplo, leyendo un relato dice, lo lee con atención y dice, oye, esto sería muy bueno para eliminar la grasa del abdomen, pero claro, yo tengo una tableta como Aznar, pues a mí no me vale, pero a Serafín, que está engordando últimamente, se lo voy a decir. Y así favorecen ustedes la solidaridad entre amigos. En fin, me daban así muchos consejos y también me decían, es que no conviene decir cada relato para qué es concretamente bueno, para qué terapia, porque los últimos movimientos literarios sostienen que el autor no debe ser muy explícito, que el lector debe colaborar en la obra literaria, que el lector debe averiguar qué ha querido algunas veces decir el escritor, que no termina totalmente lo que quiere transmitir, con objeto de que el lector tenga un papel más activo. Y por eso me insistían a este respecto. Claro, ustedes a lo mejor piensan que yo estoy diciendo que no les merece crédito. Bueno, yo les pido que me den el mismo crédito que damos a los científicos, porque los científicos nos dicen que el universo era del tamaño de una cabeza de alfiler que explotó y ahora hay millones de galaxias. Hay que tener mucha fe para creer en esto. También pueden ustedes tener fe para creer lo que yo les estoy diciendo. Y finalmente me decían en el dictamen que me enviaron, dijeron, bueno, hemos visto el último horóscopo y los que lo lean cuando Saturno coincide con Vulcano, será el momento en que se multipliquen los efectos beneficiosos del libro. En fin, yo he aceptado lo que me dijeron en Pasadena y les agradezco a ustedes su atención. Muchas gracias. Pepe, pero nos tienes que decir cuándo van a coincidir Saturno y Vulcano para que podamos hacer cábalas y poder sacar la segunda edición del libro. ¿Cuándo crees que van a coincidir o cuándo van a coincidir Saturno y Vulcano? Yo no lo sé, lo saben los de Pasadena. Pues tenemos que escribir a los de Pasadena porque esta primera edición esperemos que se agote inmediatamente. Bueno, nada más, queridos amigos. Yo creo que hemos pasado una tarde amena, divertida. También nos hemos ilustrado, hemos conocido aspectos de la literatura, de la vida de Pepe o de estas tres magníficas presentadoras que justifican sobradamente el que podíamos ser dedicado este par de horas a un amigo, a un magnífico escritor y a un libro. Creo que si se atreven a dar ese paso y a leerlo, pues posiblemente obtengan algún tipo de curación, no sé si del cuerpo o del alma, pero desde luego yo ya estoy pensando que además de distribuir sus libros, los libros de Pepe, en las librerías, pues voy a empezar a ofrecérselo a las farmacias y parafarmacias, ¿no? Porque en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, pues si encontramos cualquier elemento curativo que además pues desarrolle la sanación a través de la risa, de la sonrisa o de la literatura, tiene que ser por fuerza bueno. Y seguro que a partir de ahora pues también empiezan a recomendarlo los especialistas, los médicos como Alicia. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Les invito a acercarse, a hojear esta obra, cualquiera de las anteriores de Pepe, y les deseo unas felices fiestas y sobre todo que sigan teniendo pues sueños, ilusiones, que sigan creyendo en imposibles como hace Pepe, porque es la única manera de poder cambiar el mundo. Gracias y hasta siempre.